Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos con la termodinámica química. Una ecuación termoquímica no es más que la representación de un proceso químico en el que, además de tener las fórmulas de los reactivos y los productos y estar ajustada a esa ecuación química, como ocurre en cualquier ecuación química, además se añaden los estados físicos de las sustancias que intervienen, tanto reactivos como productos, si están en estado sólido, líquido, gaseoso o en disolución acuosa, y además también se añade la cantidad de calor intercambiada con el entorno. La mayor parte de las reacciones químicas suceden a presión constante. Por lo tanto, el calor de reacción a presión constante es la variación de la entalpía, incremento de H. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación termoquímica. Fíjense que aparecen tanto los reactivos como los productos, también aparecen los coeficientes estequiométricos para ajustar la reacción. ¿Y qué aparece de más? Pues aparecen los estados de agregación de reactivos y productos, en este caso estos tres son gases y el agua es líquida, y aparece acompañado un valor de variación de entalpía, en este caso una variación de entalpía negativa. Si al pasar de reactivos a productos el sistema cede calor al entorno, es decir, se calienta, el incremento de H es menor que cero y el proceso se denomina exotérmico. La palabra exo, el prefijo exo, significa hacia afuera, calor hacia afuera del sistema. Sin embargo, si al pasar de los reactivos a productos el sistema absorbe calor del entorno, el incremento de H es mayor que cero y el proceso se denomina endotérmico. Endo, ese prefijo significa hacia adentro. Aquí tenemos, los reactivos tienen mayor energía que los productos, el exceso de entalpía, la variación de calor a presión constante, será menor que cero, se desprende calor. Sin embargo, en este caso los reactivos están a menos energía que los productos, para pasar de unos a otros se absorbe calor y el incremento de H es mayor que cero. Tenemos un proceso endotérmico. Llamamos entalpía de reacción o calor de reacción a la diferencia entre las entalpías de los productos y las de los reactivos, multiplicadas por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, para esta ecuación, donde A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula son coeficientes estequiométricos y A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula son compuestos químicos, tendríamos las entalpías de los productos multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos, C minúscula por la entalpía de este compuesto, más D minúscula por la entalpía de este compuesto, menos la suma de las entalpías de los reactivos, también multiplicadas por sus coeficientes. A por la entalpía de este compuesto, que es entalpía de A, más B multiplicado por la entalpía de este compuesto, que es entalpía de B. Normalmente solemos trabajar en condiciones estándar. Cuando trabajamos en condiciones estándar, al incremento de H aquí arriba se le pone un cerito. Las condiciones estándar son una presión de una atmósfera y una temperatura de 298 Kelvin, es decir, 25 grados centígrados. Si hubieran disoluciones, estas deberían de tener una concentración 1 molar. El cálculo del calor de reacción a presión constante, que es lo mismo que la entalpía de reacción, sería directo si conociéramos las entalpías de cada una de las sustancias. Pero recuerden que no se podían conocer valores absolutos de las entalpías de las sustancias. Recuerden que la entalpía era una función de estado que se definía a partir de la energía interna más el producto de la presión por el volumen. La energía interna es una magnitud que tampoco se puede conocer exactamente. Se pueden conocer variaciones de energía interna. Por lo tanto, igualmente de entalpía solo se pueden conocer variaciones de entalpía. Por esta razón, tenemos que crear lo que se llama una escala relativa de entalpía. Para ello, establecemos un convenio. Decimos que la entalpía de un elemento en su forma de agregación más estable a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión, en estado estándar, la tomamos como valor cero. Así, la entalpía estándar del hidrógeno gaseoso, como su estado de agregación más estable a 25 grados y una atmósfera, vale cero. Si el elemento tiene varios estados alotrópicos,
En estado sólido, solo el más estable será el que valga cero. Por ejemplo, en el caso del carbono, que tiene varios estados alotrópicos, por ejemplo el grafito y el diamante, solo valdrá cero el del carbono grafito, porque es la forma alotrópica más estable en estado sólido a 25 grados y una atmósfera. ¿De acuerdo? El del diamante no valdrá cero. De resto, en los demás elementos, todos los elementos en su estado de agregación más estable a 25 grados y una atmósfera, es decir, en estado estándar, valen cero. De los elementos, no de los compuestos. Por tanto, para una ecuación genérica, podemos definir la entalpía normal o estándar de reacción, llamada también calor normal o estándar de reacción, y representada por incremento de H super cero, recuerden que ese cero representa estándar, como la variación de entalpía de una reacción realizada a presión constante. Recuerden que la entalpía coincide con el calor de reacción a presión constante, cuando los reactivos se convierten en productos y en la cual tanto los reactivos como los productos se encuentran en estado normal o estándar, es decir, a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces, el incremento de H sería el sumatorio de las entalpías de los productos multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos menos la suma de las entalpías de los reactivos multiplicadas también por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Voy a ver un problemita como ejemplo. Me piden calcular la variación de entalpía estándar, de ahí el cerito, para la reacción tricloruro de fósforo líquido más cloro gaseoso para dar pentacloruro de fósforo sólido. Y me dan los incrementos de H de formación del tricloruro de fósforo, del pentacloruro de fósforo. Pues bien, siempre las entalpías serán, la entalpía de reacción será la entalpía de los productos, aquí solo hay un producto y su coeficiente estequiométrico es 1, pues la entalpía de formación de este producto, del pentacloruro de fósforo sólido, menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos, en este caso tricloruro de fósforo multiplicado por 1 porque tiene coeficiente estequiométrico 1, más la entalpía de formación del cloro multiplicado también por 1 porque su coeficiente estequiométrico es 1. Fíjense que este dato me lo dan aquí y este me lo dan aquí, pero este no me lo dan. ¿Por qué? Porque es la entalpía de un elemento, el cloro, en su estado de agregación más estable a 25 grados y una atmósfera. Y este valor vale 0. Este valor vale 0. Esta entalpía vale 0. Si nosotros hacemos las operaciones, me daría menos 137,1 kilojulios. Por lo tanto, la entalpía de cualquier reacción se puede poner como las variaciones de entalpías de formación de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos los reactivos multiplicados por sus respectivos coeficientes estequiométricos. ¿Qué es la entalpía de formación? La entalpía normal estándar de formación de un compuesto, incremento de H, F super 0, es la variación de entalpía que tiene lugar cuando se forma un mol, no más ni menos, un mol de un compuesto en su estado normal a partir de sus elementos correspondientes, también en estado normal o estándar. Por ejemplo, el metanol, que es un líquido, ¿qué elementos forman el metanol? Pues el carbono, que es un sólido, el oxígeno, como se tiene que formar un mol, yo necesito un átomo de oxígeno. Luego el O2 lo tengo que multiplicar por 1/2, porque 1/2 por 2 es 1. Y hay 3 más 1, 4 hidrógenos. Como el hidrógeno es diatómico, el elemento sería 2H2. Y esta sería la entalpía de formación. Cuidado, porque esto también forma un mol de metanol. Pero no es a partir de sus elementos. El monóxido de carbono no es un elemento, es un compuesto. Luego esto no sería una entalpía de formación. Para que sea una entalpía de formación, se tiene que formar un mol, pero a partir de los elementos que constituyen al compuesto. Llamamos entalpía o calor de combustión de una sustancia a la energía térmica desprendida cuando un mol de esa sustancia
arde completamente en oxígeno a la presión de una atmósfera. Recuerden que los elementos químicos con oxígeno dan óxidos. Los elementos, por ejemplo, el carbono sólido más el oxígeno gaseoso daría el dióxido de carbono gaseoso, y eso sería una entalpía de combustión. Si el compuesto es orgánico, si tiene carbono, hidrógeno en hidrocarburo o carbono, hidrógeno y oxígeno, siempre da dióxido de carbono gaseoso más agua líquida. Por ejemplo, el metano, tendríamos metano gaseoso más oxígeno gaseoso para dar dióxido de carbono gaseoso y agua líquida. Si ajusto, recuerden que ahora tengo que poner aquí un mol de metano, aquí hay un carbono, aquí pongo un 1, aquí hay 4 hidrógenos, aquí para que haya 4 hidrógenos pongo un 2, y aquí habría 2 más 2, 4 oxígenos. Delante de los 2 debo de poner un 2. Esta sería la ecuación termoquímica de combustión, este es el calor desprendido, porque la entalpía es negativa, cuando se quema un mol de metano en condiciones estándar en presencia de oxígeno. Por ejemplo, vamos a hacer un problema. El etino o acetileno es un gas, este es el acetileno o etino, es un gas en cuya combustión se producen llamas que alcanzan una temperatura elevada. Si cuando se quema un gramo de acetileno se desprenden 50 kilojulios, ¿cuál será el valor de la entalpía de combustión? Me dan las masas atómicas. Me están dando que se desprenden. Si se desprenden, tenemos que el signo tiene que ser negativo. No me lo ponen porque me dice se desprenden, y eso significa que la entalpía es negativa. 50 kilojulios por gramo. Pero el calor de combustión no es por gramo, es por mol. Luego los gramos de etino los tengo yo que pasar a moles. ¿Cómo paso de gramos a mol? Pues yo sé que un mol de etino son 26 gramos. Aquí se simplificarían los gramos de etino con gramos de etino. Luego, si yo multiplico menos 50 por 26, sería menos 1300 kilojulios por mol, que sería el valor de la entalpía de combustión del etino. Llamamos entalpía o calor de disociación, también se llama energía de enlace, de una sustancia a la energía necesaria para descomponer un mol de dicha sustancia en sus átomos constituyentes en estado gaseoso. Sería la energía necesaria para romper un mol de un enlace y dejar los elementos libres en forma atómica y en estado gaseoso. Por ejemplo, el flúor, yo rompería este enlace y dejaría los 2 átomos de flúor libres en estado gaseoso. El flúor gaseoso para dar 2 átomos de flúor en estado gaseoso. Y esta sería la entalpía de disociación, que al ser positiva me dice que es un proceso endotérmico, absorbe calor, necesita que le comuniquemos calor. Llamamos entalpía de disolución o calor de disolución de una sustancia a la energía intercambiada cuando un mol de dicha sustancia se disuelve por completo en una cantidad suficiente de disolvente, normalmente agua. Por ejemplo, yo tengo hidróxido de sodio sólido y pasa a ser hidróxido de sodio en disolución acuosa. Vemos que es una reacción exotérmica, se desprende calor al disolver el hidróxido de sodio sólido y dar lugar a una disolución de hidróxido de sodio. Acu significa disolución acuosa. Llamamos entalpía de cambio de estado o calor latente a la energía puesta en juego cuando un mol de una sustancia que se encuentra a la temperatura adecuada experimenta un cambio de estado de agregación a temperatura y presión constante. El estado de agregación, sólido, líquido, gas. Es decir, pasa de un estado a otro. Por ejemplo, tengo el agua sólida, el hielo, y la paso a agua líquida. Este sería el calor latente de fusión o la entalpía de fusión del agua. Porque el paso de sólido a líquido es una fusión. Obviamente es endotérmica porque para fundir el hielo necesito energía. Es un proceso endotérmico, absorbe energía.
La entalpía es una función de estado. Sabemos que está definida a partir de otras funciones de estado, la energía interna, la presión y el volumen. Por lo tanto, si es una función de estado, las funciones de estado solo dependen del estado inicial y del estado final de la sustancia, pero no de los pasos intermedios o el camino que haya seguido la reacción para llegar de unos a otros. Esto tiene una gran utilidad práctica, puesto que muchas reacciones que no se pueden hacer en la práctica, se puede calcular la entalpía de esas reacciones sin más que combinar otras reacciones que al sumarlas me den la reacción que yo busco. Por ejemplo, yo quiero calcular la reacción de combustión incompleta del carbono. Esta reacción es difícil de darla, porque se daría cuando hay poco oxígeno. Si no, me daría la combustión completa que da CO2. ¿Cómo podría yo calcular la entalpía de combustión del monóxido de carbono? A partir de otros datos. Me dan la entalpía de combustión del monóxido de carbono a dióxido de carbono y la entalpía de combustión del dióxido de carbono o la entalpía de formación del dióxido de carbono. ¿Cómo combino yo estas dos ecuaciones para llegar a esta? Pues muy fácil. Me tengo que fijar en la ecuación que me dan. Y tengo que fijarme de cada ecuación qué compuesto aparece en esta ecuación que solo aparece en esta. En este caso es el monóxido de carbono. Porque el oxígeno, que aparece aquí y aquí. De esta ecuación, que es carbono más un medio de oxígeno para dar CO, el único compuesto que aparece solo en esta ecuación es el CO, porque el oxígeno aparece en las dos. Luego esta ecuación le tendría que dar la vuelta. ¿Por qué? Porque el CO aquí está como un reactivo y aquí está como un producto. Si una reacción directa es exotérmica, como esta, la reacción contraria será endotérmica. Es decir, le cambiaría el signo a la entalpía. Y ahora tengo esta reacción que, si se fijan, el elemento que está de esta ecuación en esta es el carbono, porque el oxígeno está en las dos. Y el carbono aparece como un reactivo, puesto esta ecuación yo no la cambiaría. La primera la cambiaría, por eso cambio, como le cambio el sentido a la reacción, le cambio el signo a la entalpía, y esta la dejaría tal cual. Si yo sumo estas dos ecuaciones, obviamente me daría el dióxido de carbono gaseoso, se simplificaría y me quedaría oxígeno y un medio de oxígeno, pues me queda aquí un medio de oxígeno, ¿verdad? Carbono sólido más un medio de oxígeno para dar monóxido de carbono, que es la reacción que yo busco. Y el calor sería la suma de estos dos calores. La misma suma que yo he hecho con las reacciones, la hago con los calores de esas reacciones. Sería 283 menos 393,5, que me da menos 110,5 kilojulios. La ley de Hess dice lo siguiente: si una reacción química puede expresarse como suma algebraica de otras, su calor de reacción es igual a la suma algebraica de los calores de las reacciones parciales. Si multiplicamos o dividimos una ecuación química por un número, el valor de la variación de entalpía de esa reacción también queda multiplicado o dividido por ese número, porque la entalpía es una función extensiva, depende de la cantidad de masa. Por ejemplo, esta reacción, si yo la multiplico esta reacción por un medio, para llegar a la formación del cloruro de hidrógeno gaseoso, pues tendría que multiplicar toda la reacción por un medio y el calor de reacción también habría que multiplicarlo por un medio. También vimos que si invertimos una ecuación, el valor de incremento de H cambia de signo. Es decir, si una reacción química es exotérmica, la inversa es endotérmica y viceversa. Esta reacción es exotérmica si yo la escribo al revés, lo que era un producto lo paso a reactivo y lo que eran reactivos los paso a productos, me quedaría que el calor de esa reacción cambia de signo, de menos 185 kilojulios a más 185 kilojulios. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.